Bueno, les voy a compartir el otro PowerPoint. Aguantenme un segundito. Arrancamos la unidad número 3. Cuando uno quiere que ande rápido, no anda rápido. Quise hacer esto ahora y se me cerró ahora en el recreo. Así que ya está. Ahí estamos. Unidad número 3. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Vienen leyendo? ¿Vienen haciendo algo? Ahí estamos. ¿Lo ven? ¿Se cerró? Sí, se cerró. Sí, ¿Ahora? Bueno, no te cierres más. Bueno, ahora nos adentramos a pensar o ubicarnos un poquito más en el lugar de consejeros. Esa primera parte estuvo más enfocada a que ustedes se piensen a ustedes mismos, pero ahora vamos a adentrarnos un poquito más en pensar en nuestro aconsejado o nuestra aconsejada. De manera directa o indirecta, igual van a ir pensando seguramente en ustedes, que es la idea, pero todo tiene que ser en función de poder ayudar a alguien más. ¿Qué vemos en esta unidad? Vamos a trabajar con aquellas personas a quienes nosotros vamos a aconsejar, quiénes son. Vamos a ver esta otra parte del capítulo, que el título en realidad es el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de los demás, y con eso nos adentramos en el trabajo de conocer a los demás. Ya hicimos todo este primer recorrido que es el conocimiento de uno mismo. Vimos un poco más acerca de cómo es la parte inconsciente, que fue como en donde nos adentramos un poquito en nosotros, pero vieron que es como un ida y vuelta, porque cuando pensamos en nosotros también podemos relacionarlos con alguien más. Cuando pensamos en alguien más, lo relacionamos hacia nuestras vidas. Así que bueno, este es el trabajo de aprendizaje también, es un ida y vuelta estas unidades. Y en esta parte vamos a ver ese conocimiento un poco más en la parte consciente. Vimos la parte inconsciente que tenía que ver con sobre todo los mecanismos de defensa y cómo son estas tópicas del ello, yo, super yo, inconsciente, preconsciente y consciente. Y ahora nos vamos a adentrar un poco en la parte consciente, que tiene que ver con emociones, sentimientos, conductas. Y vamos a ver trastornos psicológicos. No vamos a poder ver todos, pero por ahí los más predominantes o los que también se suelen ver en la iglesia, eh, vamos a adentrarnos un poquito en trabajar con esto. No creo que lleguemos hoy a ver esa parte, pero vamos a hacer esta primera introducción. Bueno, me gustó esta frase de Walt Disney que decía, la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Entonces, comencemos entonces nuestro recorrido de aconsejar si se quiere. Bueno, en esta primera parte de quién necesita consejería, vamos a ver que todos necesitamos consejería. En algún momento de nuestra vida, por más consejeros buenísimos que seamos, vamos a necesitar consejería. De ahí a que busquemos o no la ayuda, es otra cosa. Un poquito más adelante vamos a ver las formas de inicio de una consejería, es decir, cómo la gente se acerca hacia nosotros o si nosotros directamente somos los que nos acercamos a trabajar con alguien en consejería. Pero para arrancar en esto de la consejería, vieron que les había dicho esto de conocerse a uno mismo y conocer a los demás. Empezamos con la parte de los mecanismos de defensa, la parte inconsciente, y entendimos de que hay una gran parte, la mayor parte de nuestra vida que está oculta. La mayor parte de nuestros aconsejados tiene esa parte oculta que incluso ellos mismos desconocen,
que va a ser un trabajo de ir desmenuzando de a poquitito eh, la conversación, la catarsis, el habla, el diálogo, lo enmarañado que está esa cabecita, somos nosotros quienes vamos acomodando las ideas. Es como eh, tenemos un ovillo de lana, nosotros somos los que vamos tejiendo eh, lo que la otra persona nos va diciendo, lo vamos traduciendo. Y lo interesante de esto del inconsciente, de las partes inconscientes, es que nosotros tenemos que tratar de hacer consciente eso inconsciente todo lo posible, tanto en nuestras vidas para manejar cosas que se nos dificultan, que creemos que no están bien, como en este trabajo de la consejería. Y vamos a enfocarnos principalmente en cómo ayudar a quien nos necesita. Este conocimiento implica saber quién es la persona. La persona necesita escabullirse en lo más profundo para saber quién es. Y por más de que nosotros no podamos adentrarnos al 100% en lo inconsciente, ese inconsciente se va a ver reflejado con algunas conductas y formas en la parte consciente. Habíamos visto algunas que eran los sueños, las técnicas proyectivas, los actos fallidos, las cosas que salen sin querer, pero otra de las manifestaciones tiene que ver con la expresión de enfermedades que muchas veces son psicosomáticas, como vimos, y también en las emociones, sentimientos y en nuestras conductas, que es la parte en la que nosotros tenemos que ser responsables de las decisiones y de las conductas que vamos teniendo, porque si no sería muy fácil caer en la idea de decir que como todo es inconsciente, lo hago sin darme cuenta, entonces la culpa viene de otro lado y no directamente de mis actos. Entonces la persona tiene que entender de que más allá de lo inconsciente y que nosotros en eso podemos comprenderlo, no juzgarlo y, y aceptarlo, no quiere decir que por eso no se tenga que hacer responsable. Dios nos perdona y se olvida. El tema es que el mundo no olvida y las acciones no olvidan. O sea, las consecuencias las vamos a tener que sufrir igual, buenas y malas, de nuestras acciones. Entonces, todos necesitamos lograr un mayor conocimiento de nosotros mismos para que podamos hacer lo más consciente esas partes que son ocultas. Y la primera parte es entender y comprender, ver, por lo menos, distinguir qué emociones son las que están predominando en nosotros y cuáles son los sentimientos asociados a esta que nos llevan a tener determinadas conductas. Eh, entonces, el autor este, Jorge León, habla de poder encarar nuestros los llamados complejos. Vieron que todos tenemos complejos. Hay vos que sos acomplejada como si tal cosa, y bueno, esa persona es acomplejada con algo, puede ser con algún aspecto físico, pero no solamente eso, sino que tiene que ver muchas veces con formas de ser, formas de comportarse. Todos de una u otra manera tenemos el famoso complejo en alguna parte. Voy a cerrar el WhatsApp porque me molesta el ruidito. Ahí está. Bueno, vimos que esos motores de nuestras conductas, de nuestras acciones, de nuestro sentir a nivel consciente tiene que ver con toda la conflictiva inconsciente, que es lo que más nos maneja y nos mueve en la vida. ¿Por qué sentimos de determinada manera? ¿Por qué actuamos de determinada manera que muchas veces no entendemos? Eh, muchas veces puede que se esté tratando de algo más normal, si se quiere, más aceptable, y muchas veces se puede estar tratando de algún trastorno psicológico que requiera más ayuda a pesar de la pastoral. Entonces, el consejero pastoral, bueno, de consejería, el consejero tiene que aprender a discernir cuándo es que va a necesitar una ayuda extra. Eh, pero primero tenemos que empezar con distinguir qué es lo que la persona está sintiendo.
eh, qué está sintiendo, qué está pensando y cómo está actuando. Vieron que eh, muchas veces a uno incluso le pasa que uno no sabe qué estuvo pensando en tal o cual momento cuando pasó algo. ¿Y qué pensaste en ese momento? No sé, porque se dice que nosotros tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día. Imagínense la maraña de cosas que es eso. Y no somos conscientes de la mayor parte de eso. Se nos vienen, pero vienen tan rápido que se convierten en pensamientos automáticos. Hay algo interesante a pensar de la mente. Vieron que un justificativo que tenemos todos es que no puedo parar de pensar en eso. Las personas ansiosas sobre todo, como que no pueden parar de pensar. Yo trato, pero no puedo, porque el pensamiento es automático. Entonces tenemos que imaginarnos, yo me imagino la mente como, eh, imagínensela como un circulito y tiene otro circulito más chiquitito en el medio que quiere meterse todo el tiempo, que se mete, como un circulito que quiere meterse. Esa parte, imagínense el círculo grande blanco y el otro chiquitito negro. El chiquitito negro viene a ser el pensamiento automático, ese que siempre está y que siempre va a venir a pesar de que ustedes hagan millones de cosas por taparlo. Lo que solemos hacer para no darle entidad es hacer cosas, distraernos, como para no darle tanta entidad a ese pensamiento automático. O si no, lo que se suele hacer también es darle mucha entidad y no parar de no dejar de pensar en eso, seguir alimentando ese pensamiento. Pero en realidad ese pensamiento automático es el que siempre va a estar, es el que va a molestar, es el que va a venir sí o sí, y que justamente por eso la gente tiende a creer que no puede parar de pensar y que eso ocupa el total de la mente. Pero en realidad la parte de la conciencia, imagínense que es toda esa otra parte blanca que es un 90% más grande que el pensamiento automático. Esa parte de la conciencia es donde yo tengo la capacidad, y todos tenemos la capacidad de poder sobrepensar sobre ese pensamiento automático. Es decir, que todos tenemos la capacidad de poder hacer que ese pensamiento automático no sea el que predomine en nuestra mente, sino que nuestra conciencia sea la que piense de una manera más lógica, más real, más objetiva, arriba de ese pensamiento que va a estar siempre. Entonces, bueno, adelantándonos un poco, una de las técnicas es no responder. El pensamiento automático va a venir como con una duda, como con un reproche, como con una culpa, con una imagen, con lo que sea. El pensamiento automático aparece. El tema es darle de comer o no. Muchas veces se utiliza incluso técnicas gráficas y visibles que sean ponerse un cartel con una cruz, una X así, o un stop dibujado en, no sé, en un papel en la pared para que la persona sepa que cada vez que aparece el pensamiento no lo alimente. Porque donde alimentamos un pensamiento negativo, tenemos una respuesta catastrófica que lo alimenta. Entonces, lo interesante es no darle la respuesta catastrófica, es parar el pensamiento. Esa es una de las técnicas. Pero bueno, vamos a empezar un poquito con lo que es la emoción y la diferencia con el sentimiento. Creo que esto es algo recontra, remil hablado, que ya todos saben, pero bueno, vamos a hablar un poquito más. Bueno, la emoción generalmente se distinguen entre lo negativo y lo positivo. Emociones positivas o negativas, pero en realidad la emoción no tiene que ser, no es en realidad positiva o negativa. Todas las emociones simplemente son. Lo que sí es que algunas son placenteras y otras son más displacenteras. Pero la emoción viene del latín que es emovere, que significa mover, agitar, remover, excitar, eh, y que tiene que ver con que nos mueve, ¿no? Lo que nos mantiene vivos. O sea, con la emoción uno sabe que siente, sabe que está sintiendo algo. Veo solo la diapositiva del título, no. Sí, está solo ¿quién necesita consejería? En ese está. Pasa que esto acá no les escribí. La emoción simplemente aparece. Es como una.
es universal, las emociones son universales, van a aparecer de manera automática. Es decir, que la diferencia con el sentimiento básicamente tiene que ver con que eh, la emoción viene de manera repentina y es totalmente fisiológica. Es decir, que lo podemos experimentar en el cuerpo. Y el sentimiento tiene que ver con una elaboración de esa emoción. La diferencia más grande es que la emoción es repentina y es más cargada de energía, tiene más carga emocional, tiene más carga energética, pero se da en un momento más corto. La diferencia principal con el sentimiento es que tiene una carga mucho menos fuerte, un poder menos fuerte, pero es más prolongado en el tiempo. De una emoción puede derivar un sentimiento o no. ¿Cuáles son las emociones básicas? ¿Saben? Algunos dicen que son 4, otros dicen que son 6. ¿Cuáles son? Díganme una emoción por lo menos. ¿Alguno? ¿Están ahí o se esperan? El enojo, Amor, no odio, Amor no. tristeza, miedo, Ajá. Odio enojo. tampoco. Eso vendría a ser sentimientos, el amor y el odio. Pero Ah, las emociones, acuérdense de que son repentinas. Y las básicas son la alegría, el enojo o la ira, cólera, la tristeza, el miedo, la sorpresa y el asco. Algunos la engloban como 4 nada más, que son alegría, enojo, tristeza o miedo. Pero se dice que son 6 universales y agregamos el asco y la sorpresa. Son universales, es decir, que todo el mundo experimenta las mismas y tiene una respuesta inmediata. Es decir, que todos eh, se van a sentir enseguida en el cuerpo. Algunos lo pueden identificar y otros no. Lo interesante de la inteligencia emocional es por lo menos poder sentirla en el cuerpo. Hay ejercicios que se hacen con niños, con juegos, de poder identificar, por ejemplo, dónde estoy sintiendo la emoción. Entonces, el enojo, ¿qué te hace sentir? Que los músculos se tensan, que la cara se queda roja, algunos ponen los puños así, la tristeza se ve reflejada en la cara, eh, la cara está como más apagada, más caída, los hombros tienden a estar como más como encorvados, eh, el asco sabemos que genera como una respuesta fea en la cara, pero todas las emociones tenemos que entender de que son básicas. ¿Por qué? Porque al ser innatas, es decir, que es algo fisiológico, sirven para nuestra supervivencia. La emoción generalmente siempre es positiva porque nos lleva a cuidarnos de efectos o afecciones negativas del entorno, es decir, que nos protegen. Y uno dice, bueno, pero en realidad sentir asco o sentir tristeza o enojo no es positivo para mí. Pero hay una diferencia entre lo positivo y lo placentero, o lo negativo o lo displacentero. Se siente displacer o placer con la emoción, pero no es negativa porque siempre nos protegen. Entonces el asco, por ejemplo, nos protege, el cuerpo responde al asco eh, como un cuidado al cuerpo, es decir, que mi cuerpo está entendiendo de que esa comida, por ejemplo, puede ser desagradable y puede hacerme mal, entonces ¿vieron cuando uno anda mal del estómago o le cayó mal una comida y después solo piensa en esa comida y ¡ay! Es como que no la puede ni pensar? Bueno, justamente el cuerpo nos está protegiendo con esa emoción. O por ejemplo, si en este momento, no sé, alguien me abre la puerta de golpe, voy a sentir susto, o sea, voy a sentir miedo como un mecanismo de defensa. Mi cuerpo se activa para que yo pueda responder. Entonces, o me entrego y dejo que el susto por algo me mate, o activo la huida, me voy, o el ataque. Ataco quien viene. Así que espero que nadie me abra la puerta porque respondo de esas 3 maneras. Entonces, el miedo también es una protección. El enojo también es protección
porque nos advierte de una amenaza. Entonces, tiendo a responder de esta misma manera, ante la huida o el ataque. Em, lo mismo la tristeza también nos advierte de que hay algo que a nuestro cuerpo, a nuestra mente le está haciendo un efecto negativo, entonces tiene que mover ciertas estructuras para poder sobrellevar esa situación. Entonces las emociones todos las sentimos de una u otra manera. Y el tema es que esas emociones se pueden traducir, pueden derivar o no en sentimientos. Los sentimientos tienen que ver con eh, justamente con la prolongación en el tiempo. Entonces, me entero de una noticia triste de que, por ejemplo, falleció alguien querido, en el momento la emoción va a ser puede ser un conjunto de emociones, puedo sentir enojo, tristeza, desconcierto, etcétera, pero eso puede llevar a un sentimiento de tristeza, a un sentimiento depresivo, dependiendo, por ejemplo, del grado de cercanía que se tenía con esa persona. Entonces, esa es la diferencia radical. Las emociones son el resultado de la evolución de esas, los sentimientos, perdón, son el resultado de la evolución de las emociones. Y obviamente que se expresan de una manera compleja, es decir, que uno puede tener un sentimiento triste o de alegría más continuado en el tiempo. Eh, ¿Qué les iba a decir? Me olvidé lo que les iba a decir. Pero bueno, eh, el autor, que me pareció interesante, bueno, y ahí está, perdón, ahí está lo que decían hoy del amor o del odio. En realidad ahí son emociones. Generalmente, como decíamos, el odio no es el opuesto al amor. Eso es interesante saber. El opuesto al amor es la indiferencia. Pero siempre que se odia, se ama. Por debajo hay amor. Odio a mi papá, en realidad no lo estás odiando, lo estás amando tanto que te indigna la conducta que está teniendo o lo que hizo o lo que sea, que hace que ese amor no pueda ser expresado libremente, pero en realidad no es el opuesto. El opuesto sería que ni te interese emocionalmente lo que pase con su vida. Por ejemplo, alguien que nunca se crió con su papá, no necesariamente tiene un sentimiento de dolor, sino que muchas veces indiferencia porque no lo conoció. Puede molestarle o no la actitud de estar o no estar en su vida, pero a veces hay una indiferencia en cuanto a lo que se siente o no por esa persona. Entonces, ¿se entiende? Bueno, este autor recalca entre que hay dos emociones, dos sentimientos, mejor dicho, que son bastante importantes y que se ven reflejadas en la conducta cristiana y que tiene que ver con el amor, tanto separado con el amor a Dios y el amor al prójimo. Vieron que nuestra lengua, si bien es súper amplia, igual es acotado en esto. Nosotros decimos amor, pero en realidad en el original, el amor tiene diferentes palabras porque se asocia al amor eh, distinto en cada uno. A los hijos es filios, por ejemplo. A Dios es ágape. Entonces, este autor hace esa diferencia entre el amor a Dios y el amor al prójimo, que es lo que tiene que estar sí o sí dentro de un cristiano. Y hace otra salvedad con el sentimiento de culpa, que es uno de los que más ataca y persigue bueno, a todo el mundo, pero lo recalca dentro de la iglesia. Em, pero bueno, vieron que una de las cosas por las que más, que bueno, no tanto adentrándonos en el tema de trastornos, pero sí un poco adelantándonos en los que son los sentimientos, los síntomas, perdón, que aparecen dentro de la congregación y que tiene que ver uno, que es con la emoción, el no saber manejar la ira, por ejemplo. Eh, una de las grandes cosas, una de las grandes luchas con las que se enfrentan
los consejeros o los psicólogos también, es el manejo de la ira. La mayoría de la gente no sabe que es colérica, no sabe manejar la ira. Y en realidad tiene que ver con todo esto que nadie nos enseña, digamos, que no se sabe, el manejo de las emociones. Y la Biblia es muy clara en el decir que nosotros, como emoción básica, nos vamos a enojar. No está mal enojarnos. El tema es qué hacemos con esa emoción cuando se traduce en un sentimiento de ira y cuando eso corporalmente incluso no se puede manejar. Eh, el apóstol Pablo dice, no, si se enojan, no pequen, Efesios 4:25. Eh, lo que sí o sea, lo que entendemos con esto es que el enojo puede ser dominado. Ahora, nosotros tenemos esta costumbre de creer, como les decía hoy con anterioridad, de que las emociones tienen que ser controladas. Y en realidad las emociones no pueden controlarse, porque las emociones simplemente vienen, van a venir. Lo que voy a hacer con el control simplemente es hacer que sea como una olla a presión con alguien que es colérico. Sumas cosas, 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 cosas de rabia, de odio, de todo. Vieron que hay mucha gente que dice, yo soy re paciente, pero cuando me atacan en mi punto débil, exploto. O acumulo, 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 pero después no vengan a decirme nada porque exploto. Excusas a no manejar la ira. Eh, entonces, el tema es no pequen. Cuando que se dice que el pecado no está en enojarnos, sino, porque eso es inevitable, sino qué hacemos cuando estamos enojados. Entonces, una cosa es la cólera, sentir ira, y otra es la conducta colérica. Eh, como habíamos hablado, ¿cómo se maneja esto? Una cosa es frenar ese impulso, pero el frenar ese impulso no tiene que ser guardado adentro de una olla a presión que haga que después la famosa gotita que rebalsa el vaso, que hace que explote y salga todo lo que había dentro, sino que esa energía tiene que ser depositada de manera constructiva. Y una de las formas que más se recomiendan en el manejo de la ira es la actividad física. La actividad física debería ser una de las recetas médicas para todos nosotros. Me incluyo. El ejercicio físico es uno de los que más desahoga las conductas coléricas. Lo que tenemos que hacer en el momento de la explosión es que la energía sea depositada en otro lado. Siempre tiene que ser depositada en otro lado. Por eso las conductas, las técnicas de respiración, como comentaba Esmeralda, son necesarias porque hacen que uno tenga una pausa de reacción. Lo que hace la ira es que generalmente el cuerpo es el que más tiende a responder. ¿Vieron que es la emoción en la que más evidencia el cuerpo? Uno puede estar triste y no tiene tanta expresión. Uno puede estar con asco o con sorpresa y no tiene tanta expresión. Pero sin embargo, con la ira es lo que más se expone para afuera. Y el cuerpo tiende a estar siempre en un ataque. ¿Vieron que cuando dos personas pelean es como que se nota quién es el que más tiene más ira porque el cuerpo está como así, como para adelante, como queriendo pelear. Eh, entonces la energía en ese momento es la que más se expresa y es la que tiende a responder o de manera agresiva verbalmente o incluso pasando mayores que es con el cuerpo. Entonces el tema es que vieron que Pablo dice no, no acumulemos la ira para mañana, porque eso es meterlo dentro de una olla a presión y que va a después salir. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que desahogar la ira de una manera adecuada. Y ahí hay un montón de técnicas que se pueden utilizar, pero hay que intentar que la persona entienda la idea de que el cristiano construye, no destruye. Y se pueden utilizar técnicas, como digo, como de hacer actividad física. En ese momento de la bronca, incluso se recomienda a veces que la persona vaya
dar unas vueltas a la manzana, para que no responda, que tiene que irse de la situación. Lo importante es que en el momento de la ira, cuando siempre se está al momento del ataque, la persona tiene que irse. No es la solución del problema, porque el porqué de la ira va a seguir estando. Pero como manejo de la emoción, como la emoción es repentina, hay que hacer algo. Entonces, niños que se pegan, que se matan lastimándose, o un marido violento, tiene que irse de la situación. No solo la víctima, sino que la persona que quiere trabajarlo tiene que salirse de la escena que le genera la tensión. Después la tensión va a seguir acumulándose, pero ya son medios para bajar esa carga emocional, ¿se entiende? Bueno, eh, eso en cuanto a la ira. Después podemos adentrarnos mucho más en eso todavía. Y otro, lo que le quería decir es en cuanto al sentimiento de culpa, que el sentimiento de culpa es algo presente todo el tiempo y sobre todo en un cristiano. El sentimiento de culpa se dice que puede, se dice, a ver, que el pecado puede ser sensorial, pero la culpa es siempre extrasensorial. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por ejemplo, podemos tener culpa porque, no sé, por la utilización mala del cuerpo, que es sensorial, es decir, que en el cuerpo, pero la culpa siempre es a posteriori, es decir, que viene después, viene extra hacia nosotros. ¿Lo generamos en nuestra mente? Sí, pero siempre tiene que ver con que la, la sensación que nos va a generar viene después de cualquier acto que podamos hacer que sea de pecado, por ejemplo. Entonces, eh, la definición, como habíamos hablado, vieron que estábamos en esto del ello, yo y super yo. Generalmente el yo se ve en esa conflictiva entre que le dio lugar al yo, el yo le dio lugar al ello, es decir, que le dio lugar al pecado, y tiene una conflictiva con el super yo. Esa es la culpa. Hay algo que estoy haciendo que no, que está yendo en contra de mis valores, de mi ética, de mi moral, y por eso es que se ponen en ese conflicto. Mi super yo no está tolerando mi deber ser, no está tolerando lo que yo hice. Ahora, ese sentimiento de culpa puede presentarse de manera displacentera, de manera consciente y de manera inconsciente. De manera consciente es cuando uno generalmente escucha a las personas cuando eh, se hace autorreproches, ¿no? Y bueno, por lo que hice, por esto, por lo otro. eh, pero generalmente los sentimientos de culpa tienen que ver con cosas que son mucho más difíciles de explicar y que son esas angustias inconscientes. Muchas veces aparece, ahí es donde está como que va más allá de los sentidos, por eso es extrasensorial. Uno no puede a veces detectar de dónde viene. A veces es muy, muy explícita, ¿no? Bueno, tal persona, no sé, le pegó al hijo y después sintió culpa porque él le pegó. Entonces, es bien explícita. Pero muchas veces esa sensación viene y no se explica. eh, Justamente porque el yo permite al ello que sobrevenga que tenga su lugar, ¿no? O sea, permite el pecado. Por eso el yo se pone en tensión justamente porque está permitiendo algo o permitió algo que era intolerante para esa parte de nuestra conciencia, nuestra moralidad, nuestros valores que nos están diciendo que eso no tiene que ser así. Eh, Muchas veces sabemos que la culpa no siempre está relacionada con ese predominio del ello, sino que tiene como un origen un poco más explícito, que es como, no sé, por ejemplo, eh, no sé, tener un hijo ilegítimo, por decirlo. Entonces, la culpa aparece por eso. Eh, Ahora, se hace una diferencia entre lo que es la culpa neurótica
y la culpa existencial. La culpa existencial es un ingrediente que está en todo ser humano y es necesario para que uno pueda convertirse. Sin culpa, uno nunca tendría la necesidad del arrepentimiento, o sea, nunca tendría la necesidad de Jesús, porque si está todo bien en nuestra vida y no me siento mal por nada, entonces, ¿para qué voy a necesitar que Dios me transforme? Entonces, la culpa existencial es necesaria porque es la que nos da la capacidad de cambio, pero también se hace una diferencia entre la culpa neurótica, que es generalmente la que genera síntomas. Y los síntomas relacionados con la culpa neurótica generalmente son los de la depresión, disgusto por la vida, la desazón, y bueno, y de ahí se despliegan un montón de otras enfermedades que son las psicosomáticas. No siempre es la depresión, no siempre la depresión es por culpa neurótica, pero sí es una de las que más se pueden evidenciar. Eh, y los síntomas que puede producir ese tipo de culpa, no siempre es por esto, ojo, perdón, produce nerviosismo, estar más susceptible, más irritable, eh, ver que el carácter empeora, tener alguna enfermedad, ser muy impulsivos, tener alguna actividad compulsiva, ¿sí? Algún trastorno obsesivo compulsivo, tendencia más al suicidio, al sentirse incluso la sensación de sentirse alejado de Dios, eh, y genera un sentimiento de inseguridad, ¿no? Como decíamos. Entonces las personas están convencidas, por ejemplo, de que algo malo les va a pasar. Vieron que hay gente que es muy pesimista, que está disfrutando de algo, pero dice, le pasó algo re bueno, ah, no, pero esto no puede durar para siempre. Algo malo seguro va a venir. Y justamente porque de manera inconsciente están sintiendo de que no se merecen el bienestar. ¿Se entiende? Todavía no estás pagando por algo que hiciste, puede decirnos nuestro inconsciente. Entonces algo malo te va a venir porque no mereces sentirte bien. Eh, Vimos, por ejemplo, que uno de los mecanismos que se puede producir es la somatización. No siempre una persona que está somatizando es por sentimiento de culpa, pero posiblemente tenga mucho que ver. En muchos casos está relacionado. Eh, por ejemplo, hay un ejemplo que está acá, dice, un hombre que ha robado en su lugar de trabajo y vive en la tensión que produce la posibilidad de que sea descubierto. Podría ser que su salud esté, que se enferme, digamos, para no ir a trabajar, para que no se descubra, digamos. Entonces, a veces la somatización aparece justamente por un sentimiento de culpa encubierto. Eh, no siempre es la causa, pero sí se dice que la culpa agrava las enfermedades. Vieron que antes incluso se decía, algo seguramente hicieron los padres para que sea, no sé, discapacitado. Un- La persona sabe que me perdí con eso de la, con la grabación. La persona sabe que es perdonada por Dios, sin embargo, hay algo que no lo deja en paz. Bueno, ese sentimiento de culpabilidad es el que se considera que está siendo negativo, porque incluso no deja que la persona sea libre en Cristo. Uno constantemente necesita la liberación de la culpa porque es justamente la parte que nos hace arrepentirnos de los malos actos de todos los días y que nos hace volvernos a Dios. Pero hay otra que es el tormento constante, ese es el que no es saludable y que justamente tiene que ver la mayoría de las veces por un sentimiento inconsciente, eso que se ve reflejado en síntomas.
Bueno, tendría más para decirle de esto, pero... Ah, bueno, otra cosa que puede pasar de que uno no siempre se libere al 100% del conflicto, pero es como la espina que decía Pablo, ¿no? Es a veces lo que nos mantiene constantemente o lo que quizás Dios permite para que de manera constante volvamos a acercarnos a Él. Pero la verdad es que eso requiere un trabajo más personalizado para saber eh, cómo es en cada persona. Bueno, más o menos se entendió, me siguen, están bien hasta acá, quieren opinar algo al respecto. Sí, Esmeralda. ¿Qué tan importante es todo esto de las crisis, ¿no? Y de cómo poder atenderlas. Yo insisto, creo que el mayor de los pecados del cristiano es la ignorancia en muchos temas. Y esto último que comentaba, este, eh, sí, yo lo he visto en conocidos que, bueno, pues cometieron un pecado hace 30 años y siguen cargando esa culpa, ¿no? Y esa culpa no los deja ser felices y tampoco, al no liberarla, están enfermos Ajá, de cualquier enfermedad, ¿no? Que a veces, pues somatizamos, ¿no? Esos dolores internos, yo lo digo así, ¿no? Como un dolor interno y se refleja en una psoriasis, en una claro, diabetes, en un cáncer y y qué importante es poder ayudar a liberar a estas personas. Algo que yo le decía apenas a una hermanita que tengo poco tiempo de conocer y me contaba eh, una pena que ella traía de un pecado que cometió. Yo le decía, hasta yo entiendo, quizá todavía me basta o falta mucho por aprender, pero yo he entendido que si mi Señor Jesucristo vino a morir por mi pecado, es también para que yo me libere, porque Él ya me claro, perdonó. Él ya me perdonó y entonces ahora tengo que trabajar con el perdón a mí misma, ¿no? O sea, sí lo cometí, sí lo hice, a lo mejor consciente o inconscientemente, pero tengo que partir de un punto de cero. Bueno, claro, ya lo cometí, ya hubo una consecuencia, porque siempre hay consecuencias. Ahora debo liberarme de esto, entregárselo a Cristo y empezar de nuevo. No puedes pasar 30 años con ese dolor interno que ya te trajo enfermedades, que te trae pues esos cargos de conciencia que es un pesar, ¿no? Es como una maleta que trae uno ahí en la espalda y que no puede uno soltar. Y ahí a todas horas y todos los días, ¿no? Digo, te acuestas con ella, te bañas con ella, tal cual, comes con ella. Le digo, y no puede ser así, porque entonces lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros estaría invalidado, porque nosotros estamos cargando esto por lo cual Él ya murió. Yo lo entiendo de esa manera, ¿no? Pero a veces hacérselo entender a la persona que está pasando esta situación, pues no sé, a lo mejor nos faltan esas herramientas para ayudarle, para acompañarle y para ayudarle a liberar esa carga, ese peso por el cual a veces enferman hasta la pareja, a los hijos, este, y pues a la descendencia, ¿no? A la gente claro. el círculo que tiene ahí a la mano. Yo he visto muchas historias de abuelos, padres que fueron violentados o maltratados en su niñez y que por los siglos de los siglos siguen cargando esa culpa o ese maltrato, ese dolor y se lo transmiten a los hijos y luego los hijos a los nietos
y a veces uno dice, bueno, ¿y qué culpa tiene el nieto, el hijo, no? De algo que no Sí, le tocó ni vivir o experimentar. Pero pues como desconocemos todas estas herramientas, todas estas formas de ayuda, pues nada más nos basta a veces los cristianos con decir, pues voy a orar por ti. Y a veces está en la oración, no sabemos cómo pedir correctamente para brindar esa ayuda. interesante. Gracias, Efe. Sí, Amanda. Bueno, a mí me pasa, ese sí es algo personal. Em, mi madre murió hace más de 10 años y yo me quedé, a mi mamá le dio Alzheimer, pero el Alzheimer se la llevó en menos de 1 año y medio, más o menos. Pero yo me quedé con algo que no pude hacer. Y eso sí, sí me ha tallado. O sea, yo quería llevarla a ella de viaje. Cuando estuve en Argentina quería llevarla y por varios temas no la pude llevar. Mm, Porque una vez se me cayó en esas escaleras eléctricas y pues todo lo que uno ahí en Buenos Aires, todo, no habían escalas, sino solo escaleras eléctricas donde uno andaba y eso, entonces como que me impedía Claro. que llevármela, o sea, llevármela en esos tiempos. Bueno, y en una conversación con mi hermana después de que falleció mi mamá, me dijo eso, ella me dijo, tú le prometiste a mi mamá llevarla y nunca la llevaste. Y a ella le dolió mucho. Y yo me quedé con eso, y eso ha sido como algo que me ha tallado, me ha tallado. He tratado, estuve como en un retiro donde se llamaba restauración y pues ahí uno maneja varios aspectos de la vida y hay pues cosas de perdonar a los demás, de perdonarse a uno mismo. Bueno, ahí lo mantuve, digamos, esa parte. Sane algo, pero todavía como que me queda, o sea, cuando la recuerdo a ella, pues siempre me hace llorar un poco y el no haber podido hacer eso y no lo he podido manejar. Todavía me duele. Gracias por compartir, Amanda. Sí, gracias por compartir. Qué interesante. Bueno, primero que nada, gracias por poder ponerlo en palabras, que también es una forma. Yo creo que este grupo tiene que servirnos también como para esto, que sea sanador. Ahí hay varias cosas que me llaman la atención, ¿no? De uno de esto de esta ley que decíamos hoy, de que el hubiese o hubiera no existe, y uno se atosiga con esto, se revuelve la cabeza porque en realidad aparece más el dolor y el reproche cuando generalmente fallece alguien, justamente porque es como que se nos escapan las posibilidades de que eso haya cambiado. Ahora, ¿qué sabes si hubieses podido hacerlo aunque ella esté viva? Capaz que nunca se daría igual, pero justamente aparece la sensación más fea porque no está. Pero sí hay que entender varias realidades de otras posibilidades. No se dio en ese momento porque no se pudo dar en ese momento. No había una forma en la que vos podrías haber cambiado algo en ese momento, porque justamente, como hablábamos hoy, ¿no? Quejarnos o reprocharnos cosas por lo que no hicimos en tal o cual momento, pero claro, lo hacemos con la cabeza de hoy. Hoy uno puede decir, sí, pero si yo la hubiese cargado en tal lado, si hubiese, bueno, pero en ese momento las cosas no se podían hacer de esa manera. Entonces había una limitación y hay una gran diferencia entre el querer hacer y el poder hacer, que no tiene que ver directamente con que la persona hoy esté viva o no, sino con las limitaciones que se van presentando de acuerdo al momento de cada uno. Y otra cosa que me llama la atención también es que a veces, como vos mencionaste a tu hermana, el sentimiento de culpa viene cargado por interpretaciones de otros, porque no sabes al 100% si
tu mamá se quedó con esa sensación. Era más un deseo tuyo de llevarla, como que prometiste y no pudiste cumplirlo, pero era un deseo tuyo. Ahora, tu deseo fue analizado por tu hermana que analizó el deseo de tu mamá. Entonces, como que hay mucha gente en el medio. O sea, cuando es directo, a veces hay que pensarlo un poco más desde, yo te aconsejo que por ahí pruebes a hacer este ejercicio de viéndolo desde afuera. Trata de correrte vos de la emoción y velo desde afuera. Pensalo desde el lado de que si fuese otra familia, de que si fuese otra persona, de que si no fuese incluso tu mamá. Porque hay mucha mezcla, ¿no? Entre lo que significa la persona para nosotros, que claro que es el valor de la mamá, una de las personas más importantes de nuestra vida, y de cosas que se pudieron o no se pudieron hacer. Pero vuelvo a esto, yo creo que no todo se puede hacer, incluso estando vivos. Pero aparece esto más marcado porque no está, pero no sabes si lo hubieses podido hacer si todavía estaba. Entonces, por eso es el autorreproche, la parte de la conciencia que viene como a atacar, que tu parte consciente, yo creo que tiene toda la posibilidad y la capacidad de sanar, pero está bueno sacarlo, todo lo que sea necesario hay que sacarlo. Y te agradezco mucho por tu sinceridad y por poder hablarlo. Deseo de todo corazón que esa sensación se vaya, que te liberes de eso. Marianela, Sí, qué complejo es esto de comprender lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Eh, y hay un concepto que, bueno, en otra oportunidad lo vi, que se llama la culpa falsa, ¿no? ajá, Es como que aparece en nosotros por algo que no pudimos hacer o porque lo hicimos de una forma que no era la correcta, ¿no? Y lo estuvimos trabajando un poquito acá con el grupo de la femenil en una oportunidad y bueno, recalcamos que eh, si nosotros nos dejamos dominar por esto, le quitamos el poder a Dios, ¿no? Porque Dios es misericordioso, es amor, y que bueno, cuando vienen estos sentimientos que podamos eh, entregárselos a Dios, ¿no? Que podamos confiar en que Él va a quitar esto, ¿no? Que es un proceso, no es algo mágico que oramos una vez y se desaparece, sino que es un proceso y que el Señor nos acompaña para que podamos superarlo, ¿no? Así que un poquito me eh, solidarizo, ¿no? Con mi hermana Amanda, decir, bueno, hermana, la acompaña a orar con esto, ¿no? Para que el Señor la pueda ayudar en este proceso y pueda quitar eso que le duele, ¿no? Porque, bueno, el Señor es muy amoroso y qué bueno que tenemos este grupo porque sí, nos acompañamos, ¿no? Gracias. sí, Gracias, mi hermana María. son unos lindos compañeros ustedes. Y bueno, yo creo que como grupo también podemos tener momentos en los que surjan estas cosas y orar unos por otros. Y si alguno necesita también que podamos utilizar el grupo para esto, eh, que seamos realmente ese grupo de contención que necesitamos. Y la oración tiene poder y si oramos entre muchos va a ser más efectiva. Pero sí es interesante lo que dijiste, Marianela, es que muchas veces no le terminamos por no creer a Dios, a veces. Y eso se da sin querer, queriendo, como se dice, pero está interesante que podamos siempre volver a la verdad bíblica. A veces uno dice, bueno, sí, lo sé, pero no lo estoy sintiendo. Bueno, es un ejercicio también. Y lo digo personalmente también, no siempre es tan fácil como agarrar la verdad bíblica y introyectarla como si nada. Es un proceso, pero creo que sí se puede. Bueno, lindísima la clase de hoy, no sé si para ustedes, pero para mí sí, muy linda, muy enriquecedora, pero bueno, se nos fue la hora, así que dejamos acá y nos encontramos el jueves. Cualquier cosa podemos seguir charlando por el grupo, espero que los otros vean la clase pronto, así no se quedan atrás y bueno, cualquier duda me preguntan por ahí, ¿les parece? Y dejamos acá. Que tengan una bendecida tarde todos.
Nos Pues, vemos. bendiciones. Gracias, Bendiciones a todos. bendiciones.